Hola, bienvenidos a este mensaje del pastor Juan Varillaro de la Iglesia Reparador de Portillos Mexicali. Oramos que Dios use grandemente su palabra para bendecir y transformar su vida. Ahora comenzará el pastor Juan. Buenas tardes, bienvenido aquí a Reparador de Portillos con el pastor Juan. Estamos estudiando el libro de Romanos, estamos en capítulo 9, vamos a orar. Señor Jesús, gracias que tenemos tu palabra. Enséñanos en esta tarde, abran nuestras mentes para recibir de ti. Amén. Dice en la Biblia, la palabra de Dios, en Romanos, seguimos Romanos 9, verdad digo en Cristo. ¿Quién está hablando? Pablo escribió esto en Roma. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son las patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ok, vamos a tomar esto paso por paso. Primero, Pablo escribiendo, no miento en Cristo, tengo tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Para qué? El deseo de Pablo era de ver su pueblo salvo. Él quería ver sus familiares, sus conocidos, los judíos, que era como nosotros decimos, somos mexicanos. Bueno, yo soy mexicano nada más por papel, pero él quería ver, como nosotros podemos decir, mis hermanos, los mexicanos salvos. El deseo era tan fuerte que él prefería ser condenado, echado en el infierno por ellos, para no verlos separados de Cristo, para no ver su familia, su pueblo, sin la salvación de sus almas. El motivo de Pablo, amor. Dios es amor. Y cuando tienes Dios en tu vida, el verdadero amor en su vida, este amor no te deja pensar solamente en ti mismo. Tienes que hacer lo que puedes para ver otros salvos. Pablo tenía una pasión, este amor, para ver las almas salvas, y luego le costó su vida. Entonces, yo tengo que preguntarme, ¿tengo esta pasión? ¿Soy nacido nuevo? ¿Tengo esta pasión para ver las almas salvas? ¿O estoy más preocupado de mí, de mi dinero, de mis cosas, de tener un carro, de tener la casa? ¿Cuál es el anhelo de mi corazón? ¿Dios verdaderamente está en mi vida? Si Dios verdaderamente está en tu vida, está en mi vida, entonces no puedo nada más seguir mi vida sin abrir mi boca para hablar de Cristo, porque soy salvo. Él está en mí. No puedo seguir nada más con de el yo, nada más usando mi dinero, todo lo que tengo para el yo. No, cuando tú tienes este amor de Dios en tu vida, tienes que hacer algo para ver almas salvos. En verso 5 dice que el Cristo, que es Dios, o Jesús, que vino, el Mesías, en carne, el mismo Creador. Acuérdate en 1 de Juan lo que dice,
que esta es doctrina principal para distinguir entre el que es de Dios y el que es de anticristo. Muy principal. Vamos a leer esto otra vez, donde dice en verso 9, o 5, perdón, en 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesús es Dios. En el día de hoy otra vez hay vientos de doctrinas y ahorita está pasando por la ciudad, unos están diciendo que Jesús no es Dios, que sí son tres, pero como los testigos de Jehová, su mensaje es anticristo. Ellos dicen que Jesús fue hombre, pero realmente Jesús fue, dice, un ángel. No, Jesús es el creador. Esta es doctrina principal. Solamente Dios puede cumplir la ley de Dios y salvarme de mis pecados. Entonces, doctrina principal de los creyentes verdaderos es que Jesús, Dios, vino, como dice aquí, en carne y Él es Dios, el mismo Dios en tres personas. Entonces, en verso 6, 9 y 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas o son judíos. Israelitas porque el padre de ellos era Israel, entonces los llaman israelitas. Judá, el tribu de Judá, entonces son judíos. Entonces, ni por ser descendientes de Abraham, esta familia empezó, Dios escogió un hombre, Abraham, lo sacó de su tierra y hizo una nación de Abraham. Pero dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamado descendencia. ¿Por qué en Isaac? Esto sería algo muy pesado para decir a los judíos, hey, porque eres judío no quiere decir que eres pueblo de Dios y ellos, no hombre, te van a pelear. No, los judíos somos los únicos que somos el pueblo de Dios. Equivocado. No son todos hijos. Aún yo he escuchado esto entre los cristianos o nada más cualquiera dice, no, todos somos hijos de Dios. Equivocado. No todos somos hijos de Dios, ni los judíos son hijos de Dios, sino los que son adoptados, los que son nacidos nuevos. Todos somos la creación de Dios, sí. Pero los hijos de Dios son, vamos a ver, los que son de la promesa, no de la carne. Sabiendo los judíos, no hombre, si eres un judío, ¿eres un hijo de Dios? No, nada más si eres nacido nuevo por Jesús. Entonces, muchos piensan o tienen la idea por su religión, soy salvo. Y soy salvo porque soy salvo, o porque soy de esta iglesia o aquella familia, o porque mi padre es un pastor. No, no quiere decir que eres hijo de Dios. Nada más porque estás en una iglesia. En Romanos 9:8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne, en otras palabras, el linaje de Israel, son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes. Los hijos de Dios no es algo físico, es algo espiritual. Entonces, es según la promesa. ¿Cuál promesa? En Isaac, tu hijo, iba a venir, la promesa es, iba a venir un Salvador. Y él, entonces, es una promesa, no es por obras, no por ser nacido otra vez en una familia o que perteneces a cierta iglesia, es una promesa creída por fe. En verso 9, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendrá
y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, cuatas, para que el propósito de Dios conforme a elección permaneciese, no por obras, sino elección. Dios me eligió, sino por el que llama. Entonces es el que llama, no el que quiere. Se le dijo, el mayor será el menor. Como está escrito, el mayor servirá al menor, perdón. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Antes de nacer, dijo, amo uno y aborrezco el otro. ¿Cómo Dios aborrece? Dios sabe de antemano a los que le van a recibir. Por eso puede decir, antes de nacer, a uno le ama y el otro aborrece. No lo acepta como hijo una persona, nada más porque está en una iglesia. Tienes que recibir al Señor. Entonces, me vas a preguntar, si Él decide, entonces, ¿qué tiene que ver conmigo? Porque es por elección. Y Él sabe de antemano si tú vas a tomar la decisión o no. Entonces Él puede decir, le amo o le aborrezco, porque Él sabe que uno le va a aborrecer a Él. Seguimos leyendo, 14, voy a explicar más. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Él decide en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezco. Dios es Dios. Mira, hay que entender esto. Yo no soy el que decide, aunque sí decido. Dios, Él es el que hace lo que quiere, donde quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere. Él es Dios. Salva a quien quiere. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Y sabes con quién tiene misericordia? A cualquiera que clama a Él. Van a decir, ahí está, no depende en el hombre, sino en Dios. Dice, no depende en el que quiere, el que corre, sino en Dios. Dios nos ha hecho colaboradores, dice la palabra de Dios, con Él, para presentar la palabra de Dios, la salvación a la gente. Y Dios ha dado al hombre su voluntad para escoger o para negar. Es Dios y el hombre. Si alguien quiere ser escogido o elegido, predestinado para ser salvo, el único que tiene que hacer es recibir. Si no quiere aceptar y ser predestinado para ser salvo, entonces el hombre decide negar y ir al infierno. El hombre decide y Dios es el que ha predestinado a todos. El deseo de Dios es que todos sean salvos, pero Él sabe de antemano la decisión que cada uno va a tomar. Pero de Dios, Él quiere ver a todos salvos. En Romanos 9:17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere Dios tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Quiénes somos nosotros para pelear con Dios? Hablando más de la salvación, hablando de nuestras vidas, cómo Dios nos tiene, pobres, ricos, flacos, altos, debemos darle gracias a Dios. Dios hizo exactamente como Él quiso a cada uno.
Seguimos leyendo a ver. Pero me dirás, ¿por qué pues en culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Fíjate lo que dice. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira en Faraón y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Entonces dice, cuando uno es un vaso de ira, en otras palabras, una persona que nunca va a recibir al Señor, dice, Dios soporta, aguanta y tiene mucha paciencia con estos vasos, estas personas. No es lo que Él quiere hacer. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, los que van a ser salvos, que Él preparó de antemano para gloria. Te pregunto, ¿eres un vaso de ira o eres un vaso de misericordia? Y tú dices, pues yo no sé, no sabes si eres salvo o no. Entonces, hoy voy a dar la oportunidad de recibir. Recíbelo para que seas un vaso de su misericordia. Dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, como habíamos dicho, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios, el deseo de Él es que todos sean salvos, que cada uno se arrepienta. Algunos dicen, yo no tengo nada que arrepentirme. Entonces estás más mal que cree uno. El que cree que es bueno está bien malo. Todos somos pecadores, todos hemos pecado. No hay justo ni uno. En Ezequiel 33:11 dice, diles, tan cierto como yo vivo, afirmo el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, judíos, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Entonces, ¿por qué uno va a seguir creyendo que es bueno? En este programa hemos hablado tantas veces, cada vez, todos hemos hablado mentiras, todos hemos deshonrado a nuestros padres, todos hemos robado algo en nuestras vidas. Entonces, ninguno es justo, ninguno es bueno. Pero yo no he andado, a lo mejor me dices, matando gente o haciendo muy malo. Pero pecado es pecado y ni un pecado entra con Dios. Entonces, conviértete de sus malos caminos, porque te has hecho a ti, tu Dios, diciendo que estás bien, cuando Dios está diciendo que estás bien mal. Todo lo bueno que tú y yo tenemos es como trapo de inmundicia, dice la palabra. Ninguno es bueno. Entonces, Él mostró su misericordia a los vasos de misericordia en verso 24, los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles o los que no son judíos. Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, ustedes no son pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Yo soy uno de estos. Yo no lo busqué.
Estaba en mi carro un día, después de regresar a África, la policía federal me estaba investigando y yo clamaba a él diciendo, yo no creo en ti, no existes. Yo no lo busqué, él me buscó y te está buscando también. En verso 27, también Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Me temo de que nada más un remanente en México va a ser salvo. La palabra de Dios misma dice que muchos se pierden, pocos son los que hay en el camino. Muchos se creen buenos y salvos y no son. Entonces, Dios siempre tiene su remanente, tiene su pueblo que va a salvar, pero desafortunadamente no es la mayoría. La mayoría van a entrar en el infierno. Qué triste. Pero podemos tomar la decisión, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, los que no son judíos, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino creyendo que yo soy judío, yo estoy cumpliendo esto, entonces voy a estar bien con Dios, y esta es una mentira. Ellos no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él, Jesús, no será avergonzado. Entonces, la pregunta es, ¿voy tras Dios por fe o he creado en mi propia mente un sistema de justicia que yo creo que estoy bien? ¿Cuántas personas yo he escuchado, hasta mi madre, mi misma mamá, que me dice, Juan, yo no soy mala, yo no he hecho cosas malas como tú. Tú vendiendo drogas y robando carros y haciendo esas cosas que tú hacías. Y mi mamá me decía, yo soy una buena persona. Digo, bueno, ma, en tus ojos te haces buena, pero alcohólica toda su vida. La palabra de Dios dice, está triste, pero los borrachos no entrarán en el reino de Dios. Entonces, como si otra vez un día yo tengo estos pecados, pero estoy ayudando gente haciendo estas cosas que son tan malos, que un día voy a llegar delante de Dios y Él va a decir, a ver, malas, buenas, a ver, ¿cuál va a pesar? Eso es como Israel, yendo tras la justicia por obra. Y la palabra de Dios dice, no es por obras para que nadie se glorie. Entonces, tú y yo tenemos que recibirlo por fe. ¿Cómo es esto? Tengo que examinar mi vida y ver, tengo estos pecados. A lo mejor no son muy graves como otros, pero en los ojos de Dios es suficiente para no dejarte entrar. Recibirlo por fe, reconocer, Jesús, tú moriste en la cruz por mis pecados. Siempre la gente dice, no, murió en la cruz por nosotros. No,
Yo tengo que llegar al punto de mi vida donde digo, tú moriste en la cruz por mis pecados. Perdóname, Señor. He fornicado, he hecho esto, y reconozco que no voy a entrar. Tengas misericordia de mí. Yo creo lo que tú hiciste en la cruz por mis pecados. Moriste por mis pecados, moriste por mí, y yo te recibo en mi vida. ¿Quisieras recibir al Señor hoy? Te invito. Él te ama, murió por ti. Vamos a orar, y si quieres orar conmigo, puedes repetirme esta oración. Señor Jesús, perdóname mis pecados. Entra en mi vida. Yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Yo sé que he pecado y perdóname. Yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor. Amén. Y quisiera invitarles, tenemos servicios cada domingo aquí en la iglesia, en la colonia Rivera Campestre. Los domingos a las 10 de la mañana, los miércoles a las 7 de la tarde. Entonces Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos hasta la próxima. Buenas tardes. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a disfrutar nuestro siguiente estudio en la próxima semana con el pastor Juan Varillaro.